Buenas noches, Oberon aquí. Gracias por acompañarnos y, por favor, no olviden dar like y comentar en nuestros videos. Su participación es muy importante. Vamos a comenzar ahora con historias que sucedieron en Ciudad Juárez. Me llamo Esther. Tengo 22 años y actualmente vivo sola en un pequeño departamento cerca de la universidad donde estudio pedagogía. Entre las clases, las tareas y el trabajo de medio tiempo en una cafetería, mis días son bastante rutinarios. Me levanto temprano, preparo café con pan dulce que compro en la panadería de la esquina y trato de mantener en orden un espacio que a veces se me desordena con la rapidez con que pasan las semanas. Por las noches, casi siempre me quedo leyendo o viendo series para distraerme, aunque la soledad del departamento en ocasiones me pesa más de lo que me gustaría admitir. Si alguien me ve hoy, pensaría que llevo una vida común como la de cualquier otra estudiante, y en parte es cierto, pero también cargo con un recuerdo que, aunque han pasado ya 7 años, sigue muy presente. Un recuerdo que empezó en Ciudad Juárez, cuando yo tenía apenas 15 años y estudiaba ballet después de la escuela. Es algo que nunca he contado en detalle, porque me da miedo que piensen que exagero o que invento. Sin embargo, cada vez que paso frente a un salón de espejos o escucho el golpeteo de unas zapatillas de baile en un pasillo vacío, me recorre el mismo frío que me acompañó en aquellas noches. En ese entonces vivía con mis padres, Fabio y Cristiana, y con mis hermanos menores, Marco, que tenía 10 años, y Joel, que apenas cumplía 8. Nuestra casa era sencilla, en una colonia tranquila de Juárez, con la televisión encendida casi todo el día. El olor de los frijoles cocinándose en la olla y las voces de mis hermanos jugando en el patio. Mis papás eran estrictos con los horarios, pero también me apoyaban mucho con el ballet. Yo solía regresar de la escuela alrededor de las 2 de la tarde, almorzar lo que mi mamá hubiera preparado, muchas veces enchiladas, sopa de fideos o carne guisada, y después me cambiaba rápido para ir al estudio de danza. Ese lugar era como mi segunda casa. El edificio estaba en una calle concurrida cerca del centro, con una fachada pintada de blanco que ya se veía algo descuidada, y adentro se notaba que antes había sido otra cosa, quizá una oficina. Tenía pasillos largos, un baño al fondo que siempre me dio mala espina porque la luz parpadeaba, y los salones adaptados con espejos grandes en las paredes y barras de madera para practicar. Aunque no era un lugar moderno ni lujoso, para mí tenía algo especial. Era el sitio donde podía olvidarme de la escuela, de las tareas y de los regaños de mis padres, y simplemente bailar. Mis compañeras eran como una pequeña familia. Estaban Mariana, que siempre hacía reír a todas con sus bromas; Paola, la más seria y perfeccionista, que no toleraba equivocaciones; Liliana, con quien yo tenía más confianza y con la que a veces me iba caminando a casa; y también Diana y Sofía, inseparables desde la primaria. Entre todas formábamos un grupo unido, aunque a veces había rivalidades por los papeles principales en las presentaciones. Recuerdo especialmente las épocas de ensayos intensos, cuando teníamos que preparar una coreografía grande para el teatro de la ciudad. En esos días, los horarios se extendían y terminábamos saliendo del estudio de noche. Era cansado, sí, pero también emocionante, porque sabíamos que todo ese esfuerzo se vería reflejado en el escenario. Al mismo tiempo, había algo inquietante en esos ensayos nocturnos. El edificio quedaba casi vacío, y los pasillos parecían más largos y silenciosos que de costumbre. Afuera, la ciudad rugía con el tráfico y las luces de los puestos callejeros, pero adentro reinaba un silencio extraño cada vez que apagábamos la música. Fue en una de esas noches cuando todo comenzó. Estábamos ensayando una coreografía complicada, repitiendo los movimientos una y otra vez bajo la supervisión de la instructora que nos tocaba esa temporada. La música llenaba el salón y el golpeteo de las zapatillas contra el piso marcaba el ritmo. En un momento, Liliana pidió permiso para ir al baño. Nadie le dio importancia. Seguimos ensayando como siempre, pero pocos minutos después, un grito desgarrador retumbó en el pasillo. El sonido nos heló a todas.
Corrimos hacia el baño y encontramos a Liliana recargada contra la pared, con el rostro desencajado, llorando sin control. Estaba tan alterada que apenas podía hablar, pero entre sollozos alcanzamos a entender que había visto a una mujer vestida con ropa de ballet, que no caminaba, sino flotaba, y que su rostro estaba completamente desfigurado. En ese momento se hizo un silencio pesado. Algunas compañeras se abrazaron entre sí. Otras murmuraban que quizá Liliana estaba exagerando, y la instructora trató de tranquilizarnos, diciendo que seguramente era producto del cansancio o de algún reflejo en el espejo del baño. Pero la expresión de Liliana era tan real, tan desesperada, que ninguna pudo sacarse de la cabeza lo que había dicho. Volvimos al salón, aunque el ambiente ya no era el mismo. Cada sombra en los rincones parecía moverse, y cada crujido del piso sonaba más fuerte. Esa noche, por primera vez, sentí un miedo extraño en un lugar que hasta entonces había sido mi refugio. Yo todavía no lo sabía, pero esa era apenas la primera señal de lo que vendría después. Los días después de lo que pasó con Liliana fueron extraños. Aunque tratábamos de actuar como si nada hubiera ocurrido, los comentarios no se detenían. En los pasillos, en los vestidores e incluso mientras nos amarrábamos las zapatillas, siempre alguien mencionaba lo que ella había visto. Algunas decían que seguramente estaba nerviosa y que había confundido una sombra con otra cosa, pero otras aseguraban que podía tratarse de la señorita Camila, una antigua maestra del estudio que había muerto años atrás en un accidente de carro. Yo apenas había escuchado su nombre en murmullos de las alumnas mayores, pero nunca le di importancia. Ahora, cada vez que lo mencionaban, me producía un escalofrío difícil de ignorar. Intentaba convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Estábamos cansadas, el edificio era viejo, las luces parpadeaban, y el silencio de la noche hacía que cualquier ruido pareciera más grande. Eso era suficiente para sugestionarse, pero, aunque pensaba así, no podía sacarme de la cabeza la expresión de Liliana esa noche, su mirada perdida, como si hubiera visto algo imposible de digerir. Una semana después, volvimos a tener un ensayo nocturno. Ya desde la tarde sentía un nudo en el estómago, pero no quise faltar. No quería que mis papás sospecharan nada, ni que mis compañeras pensaran que me estaba dejando llevar por los rumores. Llegamos al salón, calentamos como siempre y empezamos a practicar la coreografía. La música sonaba fuerte y eso me ayudaba a distraerme, pero en cuanto se hacía silencio entre repeticiones, la tensión regresaba como un peso sobre los hombros. Fue durante una de esas pausas cuando pasó. Me acerqué al bebedero que estaba en el pasillo, cerca del baño. Quería un poco de agua y, de paso, tomar aire. El pasillo estaba casi vacío, solo iluminado por una lámpara al final que parecía parpadear. Tomé agua rápido y, mientras lo hacía, sentí de golpe un aire frío que me recorrió los brazos. No era una corriente normal, era un frío seco que me hizo erizar la piel. En ese momento, por el rabillo del ojo, noté una silueta. Me giré de inmediato y la vi. Era una mujer, con un vestido de ballet antiguo, como los que se usaban en las funciones de hace décadas. Sus pies no tocaban el piso, flotaba apenas unos centímetros arriba, y su cuerpo parecía inclinarse con la misma gracia de una bailarina. Pero su rostro estaba torcido, como si se hubiera quebrado contra algo. La piel estaba pálida, con marcas oscuras, y sus ojos eran dos huecos que me miraban fijamente. Me quedé paralizada. Sentía que no podía respirar, que mis piernas no respondían. El tiempo se alargó como si fueran minutos, aunque seguramente solo pasaron unos segundos. Parpadeé, y de pronto ya no estaba ahí. El pasillo quedó vacío, el mismo silencio, la misma lámpara parpadeante. Salí corriendo de regreso al salón, con el corazón golpeando tan fuerte que pensé que todas lo escucharían. Nadie notó nada. Volví a mi lugar, fingí que estaba bien y seguí con la coreografía. No dije una palabra de lo que había visto. Me repetía a mí misma que debía haber sido un juego de luces,
que la imaginación me estaba traicionando por todo lo que se había comentado. Pero en el fondo sabía que no era así. A partir de esa noche, algo cambió en mí. Ya no podía moverme tranquila dentro del edificio. Cada vez que tenía que ir sola al baño o al vestidor, mi cuerpo se tensaba. Me parecía escuchar pasos detrás de mí, como el roce de una zapatilla sobre el piso, aunque al girar no había nadie. Empecé a buscar excusas para no separarme del grupo. Pedía a Mariana que me acompañara a llenar mi botella, o esperaba hasta que otra compañera dijera que iba al baño para ir detrás de ella. El miedo no se quedó solo en el estudio, también me seguía a casa. En mi cuarto a veces tenía la sensación de que alguien me observaba desde la esquina más oscura. En las noches tardaba horas en dormir, escuchando hasta el más mínimo crujido de la casa. Cuando por fin lograba descansar, me despertaba con pesadillas. Soñaba con una mujer que me extendía la mano desde un pasillo, o que me miraba a través del espejo de un salón vacío. Mis papás empezaron a notarme distraída. Mi mamá me preguntaba si estaba cansada por tanto ensayo, y yo asentía, sin atreverme a contar la verdad. Mis hermanos pequeños tocaban a veces la puerta de mi cuarto pidiendo que jugara con ellos, pero yo solo quería que me dejaran en paz. El ballet, que antes era mi escape y mi pasión, se estaba convirtiendo en un lugar de miedo constante, y lo peor era que sabía que no había sido un invento de mi mente. Lo había visto con mis propios ojos. No sabría decir en qué momento exacto todo empezó a sentirse más pesado, como si el aire dentro de la casa se hubiera vuelto denso. Lo único que recuerdo es que, a partir de esos días, empecé a dormir mal. Despertaba con la sensación de que alguien me observaba desde algún rincón oscuro de mi cuarto, aunque cada vez que encendía la lámpara no había nada. Marco y Joel comenzaron a tener pesadillas recurrentes y solían llorar en la madrugada. Mis padres decían que eran cosas de niños, pero yo podía sentir que había algo más detrás de sus miedos. Hubo una noche en particular que nunca pude olvidar. Estaba en la sala revisando mis apuntes de la preparatoria cuando escuché a mi madre, Cristiana, decir desde la cocina que había visto una sombra moverse rápido por el pasillo. Mi padre, Fabio, trató de calmarla, asegurando que seguramente había sido un reflejo de la televisión o un efecto de la luz de la calle. Sin embargo, yo lo miré de reojo y noté que en su rostro se dibujaba una tensión silenciosa, como si él mismo no terminara de creer sus propias palabras. Con el paso de las semanas, esa sombra dejó de ser un simple rumor. Todos en la casa empezamos a notar su presencia. Era como una silueta alta, oscura, que pasaba velozmente por las esquinas o se quedaba inmóvil frente a las puertas entreabiertas. Yo trataba de convencerme de que estaba imaginando cosas, pero el miedo era tan real que a veces se me secaba la garganta y me costaba respirar. Marco decía que alguien lo miraba desde el closet, mientras Joel se escondía debajo de las cobijas cada vez que el viento golpeaba las ventanas. El ambiente dentro de la casa se volvió insoportable. Mi madre comenzó a rezar más de lo habitual, como si buscara una protección invisible. Mi padre, en cambio, se volvía cada vez más serio, hablando menos y evitando comentar lo que pasaba. Yo intentaba mantener la calma para no preocupar a mis hermanos, pero en mi interior sentía que nos estábamos hundiendo poco a poco en algo que no podíamos controlar. Recuerdo con claridad una madrugada en la que desperté y vi, al pie de mi cama, una sombra inmóvil. No tenía rostro ni rasgos definidos, solo una oscuridad más densa que la propia oscuridad del cuarto. Sentí que mi cuerpo entero se paralizaba, como si una fuerza invisible me sujetara contra el colchón. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. En mi mente solo repetía que aquello no podía ser real, que debía estar soñando, aunque la sensación de peso en el pecho y el frío que me rodeaba eran demasiado intensos. Cuando al fin pude moverme, la silueta ya no estaba. Al día siguiente intenté hablar con mi madre, pero ella me dijo que últimamente también se sentía observada en todo momento. Fue entonces cuando entendí que ya no era solo yo. Algo estaba afectando a todos en la casa. Empecé a temer que esa presencia nos estuviera marcando de alguna manera,
como si hubiera escogido a nuestra familia para atormentarla. La tensión se volvió tan insoportable que incluso los días soleados parecían sombríos dentro de la casa. Nadie se sentía tranquilo. Mi padre revisaba cada ventana y cada puerta antes de dormir. Mi madre quemaba incienso en las habitaciones, y yo empecé a tener miedo de quedarme sola. Marco y Joel ya no jugaban con la misma alegría. Pasaban más tiempo callados, con ojeras profundas, y evitaban hablar de lo que veían en sus sueños. Esa fue la época en la que entendí que el miedo podía convertirse en un huésped permanente, habitando cada rincón, cada silencio, cada sombra que se proyectaba en las paredes. Y lo más perturbador era que, por más que intentábamos ignorarlo, esa presencia seguía allí, esperando, alimentándose de nuestro miedo. El ambiente en la casa se volvió insostenible. Cada día sentía que esa sombra estaba más presente, como si se alimentara de nuestro cansancio, de nuestras discusiones y de los silencios incómodos que empezaban a ocupar la mesa durante las comidas. Mis padres apenas hablaban entre ellos, y cuando lo hacían, sus palabras eran cortas, cargadas de preocupación y de una angustia que trataban de disimular frente a Marco y Joel. Yo misma había dejado de dormir por completo. Las noches se habían convertido en una sucesión de insomnios y sobresaltos. Me despertaba jadeando, con la sensación de que alguien se sentaba al borde de mi cama, hundiendo el colchón con un peso invisible. Había veces en que escuchaba pasos lentos y arrastrados en el pasillo, pasos que nunca correspondían con los de mi padre o mi madre. Marco lloraba cada vez con más frecuencia y decía que escuchaba a alguien llamarlo por su nombre en la oscuridad. Joel, por su parte, había dejado de entrar solo a su cuarto. Insistía en dormir cerca de mis padres, aferrado al brazo de mi madre como si temiera que algo pudiera llevárselo en cualquier momento. Hubo un día en que encontré a mi madre, Cristiana, en la cocina, de pie frente a la ventana, con la mirada perdida. Cuando le pregunté si estaba bien, apenas murmuró que no soportaba más esa sensación de ser observada todo el tiempo. Dijo que mientras lavaba los platos había visto claramente un reflejo en el vidrio, una figura negra parada detrás de ella. Había volteado de inmediato, pero no había nada. La desesperación en su rostro me rompió por dentro. Mi padre, Fabio, trataba de mantener una fachada de fuerza, pero yo podía ver cómo sus manos temblaban cada vez que cerraba con llave las puertas por la noche. Una madrugada lo encontré sentado en la sala, con todas las luces encendidas, mirando fijamente hacia el pasillo. Me confesó sin mirarme que había visto a la sombra entrar en el cuarto de mis hermanos. Corrió tras ella, pero al abrir la puerta no encontró nada, solo a Marco y Joel profundamente dormidos. Dijo que no sabía cuánto más podría soportar. Fue en esa época cuando empezaron a suceder cosas más violentas. Los objetos caían de las repisas sin razón aparente. Las puertas se azotaban con fuerza, aunque no hubiera corriente de aire, y las luces parpadeaban como si algo intentara apagarlas a propósito. Una tarde, mientras estudiaba en mi cuarto, los libros que tenía sobre el escritorio se abrieron de golpe, como si una mano invisible los hubiera aventado. Me quedé paralizada, incapaz de gritar, con el corazón golpeando contra mi pecho. La tensión llegó a su punto máximo una noche, en la que escuchamos un estruendo proveniente del cuarto de mis hermanos. Corrimos todos al mismo tiempo y encontramos a Marco llorando desconsolado, señalando hacia el rincón oscuro de la habitación. Decía que había visto cómo la sombra se inclinaba sobre él, que sintió un aliento helado en la cara y que escuchó claramente que le decía que pronto se lo llevaría. Joel estaba escondido debajo de la cama, temblando, con los ojos abiertos de par en par. Esa noche mis padres tomaron una decisión desesperada. Recuerdo a mi madre diciendo que no podía permitir que sus hijos siguieran viviendo en ese infierno, que esa presencia estaba destruyéndonos lentamente. Mi padre asintió con un gesto cansado, como si ya lo hubiera aceptado desde hacía tiempo. Sin discutirlo más, empezaron a empacar lo esencial: ropa, documentos, algunas pertenencias. Marco y Joel, todavía asustados, obedecieron en silencio. Yo,
En cambio, me sentía atrapada entre la incredulidad y el miedo, como si no pudiera asimilar que realmente íbamos a abandonar la casa en plena madrugada. Cuando salimos, la calle estaba desierta y silenciosa. No volteamos atrás, aunque yo sentía con una certeza insoportable que la sombra nos observaba desde alguna ventana, despidiéndose con un silencio cargado de amenaza. Era como si nos dejara ir, pero al mismo tiempo nos advirtiera que lo vivido no terminaría allí, que algo de esa oscuridad nos seguiría acompañando para siempre. Esa fue la última vez que dormimos en esa casa. Nunca volvimos, ni siquiera a recoger lo que dejamos atrás. Mis padres prefirieron empezar de nuevo en otro lugar, lejos de esas paredes infestadas de miedo. Contratamos una mudanza para recoger nuestros muebles y otras pertenencias. Mi madre le pidió a mi tía que fuera a recoger ropa y otras cosas personales que habían quedado. No recuerdo exactamente qué le dijo para explicarlo. Solo sé que mi tía terminó aceptando ayudar. Yo también dejé de ir a clases de ballet, y supe meses después que la escuela se había cambiado a otro lugar, al otro lado de la ciudad. La explicación que dieron fue por cuestiones estructurales, que el nuevo sitio era más reciente, mejor ubicado y mejor. Pero yo sé que esa puede no haber sido la verdadera razón. Sin embargo, yo sé que nada volvió a ser igual. Esa experiencia dejó una cicatriz en cada uno de nosotros, una marca invisible que aún hoy me acompaña, recordándome que hay cosas que no se pueden olvidar ni dejar atrás, por más que uno huya. Me llamo Gael y desde hace unos meses vivo solo en una casa en el barrio Altavista, aquí en Ciudad Juárez. Siempre había vivido con mi familia o con amigos, pero necesitaba un espacio propio, un lugar donde pudiera sentir que todo dependía de mí. Trabajo como vendedor en una tienda de la zona centro. Los días son largos, entre atender clientes, organizar mercancía y cargar cajas, pero me gusta lo que hago, aunque a veces llegue a casa cansado y con ganas de que todo se quede en silencio. La casa no es muy grande. Tiene un pasillo que conecta la sala con la cocina, un pequeño comedor y mi cuarto al fondo, donde paso la mayoría de las noches. Tiene un patio trasero con algunas plantas que apenas logro mantener vivas y una ventana que da a la calle, por la que entra el viento cuando refresca. Mi único compañero constante es Chato, mi perro, un mestizo de tamaño mediano, con ojos que parecen entender demasiado de lo que no digo. Él duerme a los pies de mi cama o en el sillón de la sala, dependiendo de cómo me sienta esa noche. Al principio, todo era normal. La rutina, levantarme, preparar café, salir a trabajar, volver, cocinar algo sencillo, ver un poco de televisión y dormir. Pero poco a poco, empecé a notar cosas extrañas, sutiles al principio. Siempre alrededor de las 3 de la mañana, Chato empezaba a inquietarse. Primero era un gruñido leve, luego un ladrido insistente, siempre dirigido al mismo rincón de mi cuarto, un espacio vacío donde no hay muebles, solo pared y suelo. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, tal vez algún ruido de la calle, el viento, un gato afuera. Pero la sensación no desaparecía. Cada noche, cuando miraba hacia ese rincón, sentía un frío distinto, como si el aire mismo se hiciera más denso y húmedo allí. No era un frío normal de la ciudad, no se comparaba con abrir la ventana en invierno. Era un frío que se sentía en la piel, que me calaba los huesos aunque tuviera la manta encima. Y había otra cosa, una sensación de ser observado. No veía nada, pero algo me seguía con la mirada, invisible y quieto, esperando a que bajara la guardia. Empecé a sentir ansiedad antes de dormir. A veces me quedaba sentado en la cama, observando el reloj, escuchando a Chato resoplar o moverse inquieto, pensando que tal vez todo era producto de mi cansancio o del estrés del trabajo. Pero algo en el instinto me decía que no. Esa sensación de alerta se mezclaba con frustración. Quería dormir, pero no podía ignorar lo que sentía. El resto de mi día continuaba normal. Salía a comprar tortillas en la esquina,
Pasaba por la panadería para llevar algo para el desayuno. Hablaba con los vecinos brevemente, como siempre. Todo parecía corriente, como cualquier otra vida, pero cuando llegaba la noche, la casa se transformaba. El silencio se volvía pesado y Chato se tensaba. Algunas veces me levantaba para ver qué pasaba. Revisaba el rincón, tocaba la pared y el suelo, y no encontraba nada. Todo estaba en orden, pero el frío persistía y con él, la sensación de ser observado, como si alguien estuviera ahí desde siempre, esperando. Al principio me consolaba pensar que era solo mi imaginación, que era normal que la soledad y la rutina me jugaran una mala pasada. Pero con cada noche que pasaba, la sensación se hacía más intensa. Y Chato, que nunca se equivoca en estas cosas, parecía más alerta, más nervioso. Empecé a preguntarme si lo que yo no podía ver, él sí. Esa idea me inquietaba más que cualquier ruido o sombra. No quería aceptarlo, pero algo empezaba a abrirse paso en mi mente. No estaba solo en mi cuarto, aunque nadie hubiera cruzado la puerta conmigo. Al principio, los ladridos de Chato a las 3 de la mañana eran solo eso, ladridos. Pero con el tiempo, empezaron a coincidir con algo más inquietante, pesadillas que me dejaban con el corazón latiendo tan rápido que parecía que se me saldría del pecho. No eran sueños comunes. Comenzaban con escenas de mi rutina diaria, pequeñas cosas que reconozco de mi vida normal. Caminar hacia la cocina a prepararme un café, ordenar la mercancía en la tienda o simplemente sentarme en la cama. Todo parecía normal hasta que, de repente, sentía que algo cambiaba. El aire se volvía pesado, más frío, y un olor húmedo, indescriptible, se filtraba en la habitación. En esos sueños, siempre aparecía él, un hombre alto, delgado, con ropa desgarrada, su mirada cargada de odio puro. Estaba parado al pie de mi cama, silencioso, inmóvil, pero su sola presencia llenaba la habitación de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Nunca hablaba. No hacía falta. Yo sabía que me estaba observando, que esperaba algo de mí, y no podía moverme ni gritar. Cada pesadilla terminaba con un instante de absoluta quietud, como si el tiempo mismo se detuviera y yo fuera incapaz de escapar. Con el tiempo, esas pesadillas comenzaron a trasladarse a la vida real a través de la parálisis del sueño. Recuerdo una noche específica. Me desperté sintiendo un frío que atravesaba mis mantas y un peso sobre mi pecho que me impedía respirar con normalidad. Chato estaba junto a la cama, tenso, con el pelo erizado. Intenté moverme, gritar, incluso empujar al perro, pero nada funcionaba. Y allí estaba él, parado al pie de la cama, idéntico al de los sueños, con esa mirada que quemaba, como si pudiera atravesarme sin tocarme. Mi mente gritaba, pero mi cuerpo no respondía. El tiempo era interminable hasta que finalmente, de manera inexplicable, pude mover un dedo, luego un brazo, y todo pasó. Pero el miedo quedó adherido a mi piel, como si hubiera tocado algo que no debía. Es difícil describir lo que sentía. Miedo, sí, pero también incredulidad, confusión y un cansancio que no era solo físico. A veces, sentía rabia conmigo mismo por estar tan afectado, por no poder ignorar lo que pasaba. Intenté racionalizarlo. Estrés, cansancio, demasiadas horas de trabajo. Pero Chato parecía saber algo que yo no podía comprender. En más de una ocasión, se paraba frente al rincón del cuarto, ladrando bajo, tenso, y yo podía sentir sus patas temblando levemente. Lo observaba y sentía que él estaba viendo algo que yo no lograba percibir con claridad, algo que no pertenecía a este mundo cotidiano. Durante el día, mi vida continuaba normalmente. Preparaba el desayuno, salía a caminar, conversaba con algunos vecinos, revisaba pedidos de trabajo. Todo parecía corriente, pero cada noche era un desafío. Llegar a dormir significaba enfrentar esa sensación de ser observado, el frío que emanaba del rincón y la expectativa de que algo estuviera allí,
esperándome. Incluso cambié la posición de la cama un par de veces, intentando romper la línea de visión hacia el rincón, pero no importaba cómo la moviera. El frío y la presencia seguían ahí, silenciosos y persistentes. Comencé a sentir que la casa misma cambiaba cuando la noche llegaba. Los ruidos cotidianos se transformaban. La nevera parecía vibrar con fuerza. El viento golpeaba las ventanas de manera irregular y los muebles crujían con un eco distinto. Todo esto reforzaba la sensación de que algo más estaba allí, esperando pacientemente. Cada episodio de parálisis o pesadilla me dejaba más exhausto, más paranoico, pero también más convencido de que no estaba imaginando todo. Algo había en esa casa, en ese rincón, algo que me observaba mientras dormía, y Chato lo sabía. No sabía qué hacer. Dormir se había convertido en un acto de valentía, y aunque intentaba mantener la rutina diurna, mis pensamientos estaban dominados por la noche que vendría. La ansiedad crecía con cada hora que pasaba, y cada noche que Chato ladraba hacia el mismo rincón, mi miedo se hacía tangible. Empecé a pensar que tal vez no era casualidad, que había algo ligado a esa casa, algo que no había visto al mudarme, algo que me estaba esperando desde antes de que yo llegara. Después de varias semanas soportando noches de insomnio, pesadillas y parálisis, sentí que necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo con esa sensación constante de ser observado, con el frío que se filtraba desde el rincón del cuarto y con Chato alertándome cada noche. Una tarde decidí hablar con el propietario de la casa. No pregunté directamente sobre cosas sobrenaturales, claro, solo quería saber un poco más sobre quién había vivido ahí antes de mí, por simple curiosidad. El propietario me contó, con cierta reticencia, que la casa había pertenecido a un hombre que no era fácil de tratar. Era conocido en el barrio por su temperamento violento y por tener conflictos frecuentes con los vecinos. Había sido arrestado un par de veces por altercados, y algunos lo recordaban como alguien agresivo incluso dentro de su propia casa. No ofreció muchos detalles, y tampoco quise presionar. Sin embargo, mientras escuchaba su relato, algo en mi interior se tensó. Cada palabra parecía encajar con las imágenes que había visto en mis pesadillas y durante la parálisis del sueño. Empecé a relacionar todo: el rincón frío del cuarto, los ladridos de Chato siempre a la misma hora, la sensación de ser observado. Todo parecía apuntar hacia esa presencia, como si algo del antiguo inquilino hubiera quedado atrapado allí. No podía explicarlo racionalmente, pero la coherencia de los detalles era perturbadora. Incluso el tipo de ropa desgarrada y su mirada llena de odio, que veía en mis sueños, parecía reflejar el carácter del hombre que había vivido en la casa antes que yo. A partir de ese momento, la tensión se volvió más difícil de soportar. Cada vez que pasaba cerca del rincón, sentía como si un peso invisible me presionara. Chato no se acercaba. A veces se recostaba en la puerta del cuarto, mirando fijamente hacia el espacio vacío, con los ojos muy abiertos. Su comportamiento me hacía sentir una mezcla de alivio y terror. Alivio porque no estaba solo en percibir la presencia. Terror porque significaba que lo que yo sentía no era imaginación. Comencé a observar la casa con otros ojos. Las paredes parecían más pesadas, el aire más denso. Notaba detalles que antes pasaban inadvertidos. La manera en que el viento hacía crujir el piso, sombras que parecían moverse apenas fuera de mi visión, y un frío puntual que nunca se extendía al resto del cuarto, solo al rincón. La ansiedad se volvió constante. Incluso durante el día, sentía que algo me seguía, como si la presencia no se limitara a la noche. A veces intentaba racionalizarlo. Tal vez era un hombre muy agresivo y dejó rastros de su vida, un ambiente cargado que me afecta psicológicamente. Pero no podía ignorar las sensaciones físicas, el frío que perforaba la piel, la presión en el pecho y los ladridos insistentes de Chato. Incluso el propio perro parecía elegir su lugar según la intensidad de la presencia. Cuando estaba más activo y nervioso,
Yo sentía como si la mirada invisible estuviera más cerca, más concentrada en mí. Esa tarde, después de hablar con el propietario, sentí un miedo diferente, más profundo. No era el miedo de los sueños ni de la parálisis del sueño. Era la certeza de que algo había quedado atrapado en la casa, algo que existía antes de mí y que había presenciado actos de violencia. No podía hacer que desapareciera, no podía mudarme inmediatamente, y aún así sentía que cada noche la presencia me recordaba que estaba ahí, observándome, esperando que bajara la guardia. El descubrimiento del pasado cambió todo. La casa ya no era un refugio. Se había convertido en un lugar donde debía enfrentar algo que no comprendía. Y mientras Chato y yo nos preparábamos para la noche, sabía que el rincón seguía allí, frío, vacío, pero con una intención palpable que no podía ignorar. Las noches habían dejado de ser simples interrupciones de mi descanso. Se habían convertido en un campo de batalla constante entre mi mente, mi cuerpo y la sensación de que algo me observaba. Cada madrugada, Chato comenzaba a inquietarse alrededor de las 3, como si el reloj interno de su instinto le indicara exactamente el momento en que debía estar alerta. Yo me despertaba con un sudor frío, el corazón acelerado, y con la certeza de que ese hombre alto, con ropa desgarrada y mirada llena de odio, estaba allí, a mis pies, incluso si mis ojos no lograban verlo directamente. El frío del rincón parecía más intenso que nunca. Había noches en que podía sentir cómo se expandía hacia el resto de la habitación, como si quisiera arrastrarme hacia su lugar. Intenté todo: mover la cama, colocar objetos frente al rincón, encender luces, incluso rezar mentalmente mientras trataba de tranquilizar a Chato. Nada funcionaba. La presencia persistía, silenciosa, implacable, alimentándose de mi cansancio y mi miedo. Empecé a notar cambios en mi vida cotidiana. Durante el día, cualquier pequeño ruido en la casa me ponía en alerta. Si escuchaba el crujido de una puerta, mi cuerpo se tensaba automáticamente. Chato ya no dormía profundamente. Se mantenía en un estado de alerta constante, y cada vez que yo me acercaba al rincón, él retrocedía, gruñendo suavemente. La casa, que antes me parecía tranquila y acogedora, se había convertido en un espacio donde cada sombra y cada sonido traían recuerdos de miedo y ansiedad. Fue entonces que comprendí algo. No podía seguir así. Cada noche, cada pesadilla, cada episodio de parálisis del sueño me estaba robando más que horas de descanso. Me estaba consumiendo lentamente. Sabía que no podía luchar contra algo que parecía no tener forma ni límite, algo que existía más allá de la lógica y que estaba ligado a la historia de la casa. La sensación de que esa presencia estaba esperando a que bajara la guardia se había vuelto insoportable. Después de meditarlo, decidí que lo mejor sería irme. La idea no era fácil. Había invertido tiempo y esfuerzo en adaptar la casa a mi vida. Había creado rutinas, pequeños espacios de comodidad, pero la seguridad y la paz mental valían más que cualquier apego. Comencé a buscar otro lugar donde vivir, algo sencillo, pero donde no sintiera esa opresión constante. Empaqué mis cosas lentamente, día tras día, evitando el rincón del cuarto y dejando detrás todo lo que no era esencial. Chato parecía entender. Se mantenía cerca de mí, como si supiera que estábamos dejando algo que no podíamos enfrentar. La última noche, mientras revisaba que no dejara nada importante, sentí el frío habitual del rincón, pero esta vez fue diferente. Era un recordatorio silencioso de que no había sido una coincidencia, de que algo en esa casa permanecía y que simplemente no pertenecíamos allí. Cuando finalmente nos mudamos, respiré profundo al cerrar la puerta por última vez. La sensación de opresión se quedó atrás, aunque no completamente. A veces, en sueños, todavía siento un peso a mis pies, un frío que no debería estar ahí, y recuerdo la mirada de aquel hombre. No sé si lo que sentí era real o solo producto de mi mente cansada y de la historia que la casa me obligó a conocer.
pero sé que hice lo que podía. Nos fuimos, Chato y yo, dejando atrás el rincón, el frío y la presencia que me había robado tantas noches de paz. Hoy, al recordar todo, siento alivio, pero también un dejo de inquietud, porque aunque la casa ya no está a mi alrededor, sé que la historia que viví allí no se borra tan fácilmente, y cada vez que pienso en aquel rincón, en los ladridos de Chato y en la mirada de aquel hombre, no puedo evitar preguntarme si algo de esa presencia aún me sigue, aunque yo ya no pueda verla. Me llamo Alicia, tengo 31 años, y hasta hace unos meses pensaba que mi vida era tranquila y feliz. Vivo en Ciudad Juárez con mi esposo, David, y nuestros 2 hijos, Aura y José Felipe. Nuestra rutina era sencilla, pero llena de pequeñas alegrías. Desayunos juntos antes de que los niños fueran a la escuela. David siempre saludándome con una sonrisa antes de ir a trabajar, y las tardes que pasábamos jugando con ellos o viendo alguna película en familia. Nunca pensé que algo tan sólido pudiera desmoronarse tan rápido. Todo comenzó a cambiar de manera tan sutil que casi no lo noté al principio. David empezó a llegar más tarde del trabajo, a no interesarse por las historias de Aura en la escuela, a pasar más tiempo mirando el celular que hablando conmigo. Al principio lo atribuí al estrés, al tráfico, al cansancio del día a día, pero con cada semana que pasaba, la distancia entre nosotros se hacía más palpable. Ya no discutíamos ni conversábamos. Nuestras comidas se volvieron silenciosas y hasta los domingos, que antes dedicábamos a paseos familiares, se sentían vacíos. Yo intentaba mantener todo en equilibrio por los niños. Les ayudaba con las tareas, preparaba sus meriendas y me aseguraba de que no sintieran el frío de la distancia que crecía entre David y yo. Pero por las noches, cuando todo quedaba en silencio y los veía dormir, sentía un nudo en el estómago que no podía ignorar. La sensación de que algo se estaba quebrando dentro de mi hogar me llenaba de ansiedad y me pasaba horas dando vueltas en la cama, recordando cada gesto frío, cada mirada evasiva de David. Hasta que una noche todo se volvió inevitable. David me dijo, sin rodeos, que ya no era feliz, que necesitaba irse. No hubo gritos, no hubo explicaciones largas, solo palabras que se clavaron como cuchillos. Me explicó que había pensado mucho, que no podía continuar así, que necesitaba tomar distancia. Observé cómo recogía algunas pertenencias, cómo doblaba su ropa y la guardaba en bolsas, cómo cada movimiento suyo me dejaba más sola, mientras yo intentaba mantener la calma por los niños. Sentí que el mundo se cerraba alrededor mío. No podía gritar, no podía llorar frente a ellos, así que me encerré en silencio en mi habitación después de acostarlos. Recordaba nuestra boda, nuestra primera casa, los planes que habíamos hecho juntos. Todo parecía desvanecerse frente a mis ojos. La sensación de pérdida era tan intensa que me dolía respirar. Me encontré pensando en cada error que tal vez había cometido, en cada palabra que no dije, en cada detalle que quizá podría haber cambiado su decisión. Durante los días siguientes, todo en la casa parecía fantasma. Las risas de los niños se escuchaban a lo lejos, pero el eco de la ausencia de David llenaba cada rincón. Su taza de café aún estaba en la mesa de la cocina, su chaqueta colgada en la entrada, y cada objeto que él había dejado atrás me recordaba que ya no estaba. No había ira en mí, solo un vacío profundo y constante que me hacía dudar de todo lo que creía seguro. Me preguntaba si debía confrontarlo, gritarle o exigir explicaciones, pero en vez de eso, me encontré observando a Aura y José Felipe, buscando su bienestar y tratando de mantener nuestra rutina intacta. Fue en esos días de silencio y miedo, de noches interminables y pensamientos acelerados, que comencé a sentir algo extraño. Una sensación de inquietud que no podía explicar, como si algo en la casa hubiera cambiado con su partida. Un peso invisible que hacía que mi corazón se acelerara sin razón. Era como si el hogar que conocía hubiera dejado de pertenecerme. Cada paso que daba por los pasillos,
Cada vez que pasaba frente al cuarto de David vacío, sentía un frío que no estaba en el clima, un hueco en el aire que me hacía estremecer, y aunque trataba de mantenerme fuerte por los niños, había momentos en que sentía que algo me observaba, algo que no podía ver, pero cuya presencia se hacía notar en el silencio y en la soledad. Esa primera parte de mi historia termina con la certeza de que nada volvería a ser igual. La vida que conocía se había roto, y yo estaba sola frente a un vacío que no solo era emocional, sino que empezaba a sentirse físico, como si la casa misma respirara con un ritmo diferente, con algo oculto en las sombras que apenas comenzaba a manifestarse. Nunca pensé que la decisión de David de irse fuera a abrir la puerta a algo mucho más oscuro que la simple tristeza. Después de los días más oscuros tras la partida de David, me encontré caminando por la oficina, con una sensación de vacío que no me dejaba concentrarme. Las hojas de mis tareas parecían desvanecerse frente a mis ojos, y los murmullos de los compañeros de trabajo se filtraban sin que pudiera escuchar realmente nada. Fue entonces cuando una colega mencionó casi de pasada que conocía a alguien que podía ayudar a que las relaciones se repararan, que había personas que hacían cosas que la ciencia no podía explicar. En ese momento, no pensé mucho, pero la curiosidad y, sobre todo, la desesperación comenzaron a calar hondo en mí. La colega me contó que la mujer se llamaba Miranda, que tenía años ayudando a la gente en situaciones similares, y que la recomendaban por ser discreta y efectiva. Me dio solo un número de teléfono y me advirtió que no esperara explicaciones lógicas. Simplemente funcionaba o no funcionaba. Esa misma noche llamé. La voz al otro lado del teléfono no era amable ni fría. Era directa, casi como si supiera por qué la buscaba. Me indicó un horario para visitarla, y aunque no entendía del todo cómo podía funcionar algo así, sentí que no podía quedarme de brazos cruzados mientras mi vida y mi familia se desmoronaban. Cuando llegué a su casa, un pequeño departamento en una calle tranquila de Ciudad Juárez, me impresionó la simplicidad y al mismo tiempo la sensación de solemnidad que había en el lugar. Todo estaba limpio, con velas encendidas en diferentes puntos y un olor tenue a hierbas secas que no sabía identificar. Miranda me recibió sin gestos exagerados. Simplemente escuchó lo que le conté, asentía con la cabeza y tomaba notas en silencio. No hizo preguntas sobre mi vida, solo sobre mi deseo, que David regresara, que nuestra relación volviera a ser como antes. Me explicó que habría un trabajo que requería concentración, fe y respeto. No mencionó fórmulas complicadas, pero me advirtió que debía mantener mis pensamientos enfocados, que no dudara ni se dejara arrastrar por la desesperación. Pagamos lo que pidió y me dio instrucciones muy concretas. Ciertas oraciones silenciosas, pequeñas acciones en casa y la confianza de que él regresaría. Salí de ahí con una mezcla de esperanza y un miedo silencioso. No sabía si lo que estaba haciendo era correcto, pero sentí que no tenía otra opción. Los días siguientes fueron extraños. Todo parecía igual, pero había una tensión que no podía explicar. Cada vez que escuchaba el timbre de la puerta, mi corazón se aceleraba. Cada sonido nocturno, por mínimo que fuera, me hacía despertar con los ojos abiertos y la respiración agitada. Trataba de mantener la rutina por los niños, de preparar su desayuno, revisar las mochilas, asegurándome de que nada cambiara para ellos, pero en mi mente estaba siempre la misma pregunta: ¿y si esto no funcionaba? Una semana después, David apareció en la puerta. No dijo nada al principio, solo estaba allí, con su chaqueta doblada en la mano, con esa mirada que antes me resultaba tan familiar. Me contó que había estado pensando, que necesitaba regresar, que había comprendido lo que había perdido. Lo observé en silencio, tratando de no desmoronarme. Sentí un alivio inmenso, como si un peso enorme hubiera sido levantado, pero algo dentro de mí no terminaba de sentirse normal. Había algo diferente en él, una manera extraña de mirarme, como si su presencia hubiera cambiado de forma sutil, y cada gesto parecía cargado de una calma inquietante. Durante los días siguientes, intentamos reconstruir la rutina.
David volvía a participar en la preparación de las comidas, leía cuentos a Aura antes de dormir y jugaba con José Felipe en el patio. A simple vista, todo parecía normal, e incluso me sentía agradecida por poder retomar algo de lo que habíamos perdido. Sin embargo, no podía quitarme de la cabeza esa sensación de vacío y de algo fuera de lugar. Había momentos en que lo veía quedarse quieto en un rincón, como observando algo que yo no podía ver, y su respiración a veces parecía más pesada de lo habitual. Una tarde, mientras preparaba la cena, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, y aunque David estaba en la sala jugando con los niños, sentí que algo invisible rondaba cerca. Traté de ignorarlo, de concentrarme en cortar verduras y colocar la mesa, pero la sensación de ser observada no desapareció, y aunque el regreso de David parecía un milagro, la certeza de que algo había cambiado me perseguía constantemente, sin forma de explicarlo. Ese fue el primer indicio de que lo que había traído de vuelta no era solo el amor perdido de mi esposo, sino algo que escapaba a mi entendimiento. La alegría del reencuentro estaba teñida de un miedo sutil, un terror psicológico que no podía nombrar, pero que comenzaba a asentarse en cada rincón de nuestra casa. Y aunque trataba de mantener la calma por Aura y José Felipe, sentía que algo oscuro y silencioso había llegado con David, algo que todavía no se mostraba del todo, pero que se insinuaba en cada sombra, en cada instante de silencio prolongado. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a notar que algo en David había cambiado de manera más profunda. Ya no era solo su apatía o su mirada distante, su energía se desvanecía cada día un poco más. Se cansaba con facilidad al subir las escaleras, sus manos temblaban levemente cuando tomaba un vaso, y algunas veces parecía confundido, como si no recordara lo que había dicho o hecho hace unos minutos. Intenté achacar todo a estrés o a falta de sueño, pero la frecuencia y la intensidad de estos episodios me hicieron sentir que algo mucho más serio estaba ocurriendo. Una noche, mientras recogía la cocina después de la cena, sentí un frío intenso recorrer mi espalda. El aire estaba extraño, pesado, y un malestar indescriptible me invadió. Al levantar la mirada hacia el corredor, lo vi, una figura oscura, alta y delgada, inmóvil. No tenía rasgos visibles, ni podía distinguir si era un hombre o una mujer, solo una sombra esbelta que parecía absorber la luz a su alrededor. La sensación que emanaba no era miedo común, sino una especie de repulsión física que me obligó a retroceder y apoyarme en la pared. Mi estómago se revolvió y, antes de poder reaccionar, tuve que correr al baño para vomitar. Desde esa noche, la presencia se volvió más constante. No siempre la veía con claridad, pero podía sentirla. Cada vez que David parecía descansar o dormir, sentía que algo invisible lo rodeaba, como un peso sobre su pecho que lo drenaba lentamente. Me di cuenta de que su deterioro físico estaba vinculado a la sombra que se manifestaba en la casa. Era un miedo silencioso, que se colaba en cada acción: preparar el desayuno, llevar a los niños a la escuela, ordenar la sala. Siempre sentía que algo estaba presente, observando, esperando el momento exacto para mostrarse más. David, por su parte, parecía no notar nada. Su mente estaba envuelta en una apatía que me aterraba. Cada vez que trataba de hablar con él, parecía escuchar pero no responder del todo, como si parte de él hubiera quedado fuera de su propio cuerpo. Yo le contaba pequeñas cosas de los niños o de mi día, y él asentía con una mirada distante, como si estuviera presente físicamente, pero ausente por completo. La normalidad que habíamos recuperado con su regreso se estaba desmoronando frente a mis ojos, y no podía hacer nada para detenerlo. Una tarde, después de un día especialmente agotador, lo encontré en la sala, inmóvil, con la mirada fija en un punto indefinido del techo. Su respiración era superficial, y por primera vez, sentí un miedo real de perderlo. Llamé a un médico y después de varios exámenes urgentes,
Me dijeron que debía ser internado de inmediato. Mientras lo acompañaba hacia el hospital, cada paso por la casa me hacía recordar la sombra que había visto la primera noche. Sentía que se movía conmigo, invisible, pero presente, como si la misma casa la estuviera cargando con su energía silenciosa y oscura. Esa noche en el hospital fue interminable. No dejaba de observarlo dormir, de revisar su respiración, de intentar entender qué había provocado su enfermedad repentina. Y mientras él dormía bajo las luces frías de la clínica, sentí un frío aún más intenso en mi espalda, como si algo invisible me observase desde la puerta. La certeza de que la presencia estaba ligada a lo que había hecho para traerlo de vuelta me aterraba. Había una conexión directa entre la sombra y la vida de David, y yo no podía encontrar manera de romperla. Me di cuenta de que cada decisión que había tomado, cada pensamiento de desesperación que me llevó a buscar ayuda en Miranda, tenía un precio. La felicidad que creí recuperar no era gratuita. Algo oscuro había entrado con David, y estaba cobrando su tributo lentamente. Cada noche, mientras me sentaba junto a su cama, podía sentir el peso de esa presencia, una sensación que me mantenía en vigilia, con la ansiedad y el terror pegados a la piel. No había sonidos, no había gestos visibles aparte de la sombra que aparecía esporádicamente. Era un miedo invisible pero tangible. La casa ya no se sentía segura. Cada sombra en la pared, cada rincón oscuro, me hacía estremecer. Y mientras David permanecía dormido en el hospital, frágil y pálido, yo entendí que algo había cambiado para siempre. La vida que conocía, la felicidad que creí recuperar, estaba manchada por un terror silencioso que no podía ignorar ni enfrentar sola. Los días siguientes en el hospital fueron interminables. Me sentaba junto a David, observando cómo sus manos temblaban levemente al intentar sujetar la manta, cómo sus párpados caían pesados mientras respiraba de manera irregular. Cada minuto me hacía sentir una mezcla de alivio porque todavía estaba con vida y un terror creciente porque sabía que algo seguía consumiéndolo. Algo que no podía ver ni tocar, pero que estaba ahí, palpable en el aire. Regresábamos a casa después de cada cita médica, y la sensación de la sombra persistía. Ahora no necesitaba verla para saber que estaba allí. Podía sentirla en cada habitación, acechando desde las esquinas, rondando los pasillos. Su energía provocaba un malestar físico en mí que me dejaba mareada y sin fuerzas, y cada vez que me acercaba a David, parecía adherirse a él con más intensidad. La felicidad que había sentido cuando regresó se había transformado en un miedo silencioso y constante. Intenté retomar la rutina con los niños, pero nada volvía a ser normal. Aura preguntaba por su padre de manera inocente, y José Felipe buscaba sus abrazos, sin entender por qué él estaba tan cansado o pálido. Yo los consolaba como podía, pero en mi interior sentía un pánico que no podía compartir. No había manera de protegerlos de lo que estaba ocurriendo. Cada vez que pasaba por el corredor, me encontraba con ese frío, esa presión invisible que me recordaba que no estábamos solos, que algo oscuro había entrado en nuestra vida. El deterioro de David se volvió más evidente. Sus movimientos eran lentos, su voz débil, y cada día parecía que la energía que lo mantenía vivo se escapaba lentamente. A veces lo miraba dormir, y sentía que estaba compartiendo su respiración con la sombra, como si algo le estuviera robando la vitalidad mientras yo no podía hacer nada. Era como vivir con un enemigo invisible dentro de casa, un enemigo que no se mostraba del todo, pero que se hacía notar con cada gesto, cada silencio, cada respiración. Busqué ayuda, investigué, intenté limpiar la casa con hierbas, rezar en silencio, incluso repetir algunas instrucciones que Miranda me había dado. Nada funcionaba por completo. La presencia persistía, silenciosa, firme, y yo me sentía atrapada en una prisión invisible que afectaba a toda mi familia. Comencé a notar que incluso los objetos parecían tener un peso extraño, que las sombras en las paredes se alargaban y que el aire en la casa estaba más denso, como si respirara con vida propia.
Una noche, mientras observaba a David dormir en su cama, sentí nuevamente ese frío intenso en el corredor. La sombra apareció, alta, inmóvil, pero más cerca que nunca. Mi estómago se revolvió y no pude contener un impulso de retroceder, de alejarme, de protegerme y proteger a los niños. Era una presencia silenciosa, pero su energía era tan intensa que llenaba toda la casa. En ese momento comprendí que lo que habíamos recuperado no era completamente nuestro, que la felicidad que creí recuperar tenía un precio que no podíamos calcular. Con el tiempo, aprendí a vivir con esa sombra. Aprendí a caminar por la casa sin mirarla directamente, a contener el miedo para no alterar a los niños, a aceptar que algunas cosas no tenían explicación. David sobrevivió, aunque no volvió a ser el mismo. Su mirada llevaba un peso que antes no existía, y yo misma sentía que una parte de mí había cambiado para siempre. La casa parecía normal desde fuera, pero dentro había un silencio cargado de tensión, una amenaza invisible que recordaba constantemente que no todo podía volver a ser como antes. Hoy, mientras observo a mis hijos jugar en el patio, siento que algo nos acompaña. No hay ruidos, no hay formas visibles, pero el aire tiene otra densidad, una sensación que solo puede describirse como presencia. Aprendí a convivir con el miedo, a mantener la rutina y proteger lo que puedo, pero la marca que esta experiencia dejó es permanente. La sombra sigue ahí, y con ella, la certeza de que algunas decisiones, aunque impulsadas por el amor, traen consecuencias que no podemos controlar. No puedo decir si algún día nos dejará, si David volverá completamente a ser quien era, o si algún día podré sentirme segura en mi propia casa. Lo único que sé es que la vida que creí recuperar tiene un costo invisible, silencioso, y que la presencia que trajo consigo no me dejará olvidar jamás que, a veces, el amor puede abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Mi nombre es Rodrigo. Tengo 30 años y trabajo como empleado público en Ciudad Juárez. Llevo ya casi 8 años en la misma oficina del gobierno municipal, en un edificio antiguo con pasillos estrechos, paredes descascaradas y un aire pesado que a veces ni los ventiladores logran mover. Mi rutina siempre ha sido bastante simple. Llego temprano, saludo a mis compañeros, me acomodo en mi escritorio y reviso correos y expedientes. Por las tardes, cuando el trabajo disminuye, suelo aprovechar para ordenar papeles o archivar documentos. Nada del otro mundo. Todo cambió el día que me pidieron organizar la sala de archivos. Era un cuarto al fondo del edificio que casi nadie visitaba. Los compañeros más antiguos lo evitaban sin dar explicaciones claras. Siempre inventaban excusas o simplemente decían, mejor deja eso para otro día, y se marchaban. Yo, en cambio, no le di mayor importancia al principio. Pensé que sería solo un cuarto viejo lleno de papeles viejos, con olor a humedad y polvo. Cuando entré por primera vez, sentí un escalofrío que no pude explicar. No había ventanas, solo luces fluorescentes que parpadeaban ocasionalmente, y filas interminables de estanterías de metal oxidadas con carpetas y cajas apiladas hasta el techo. El aire estaba cargado, pesado, y había un silencio absoluto, roto solo por el sonido de mis propios pasos y el crujir del piso bajo mis botas. Empecé a organizar las cajas, a separar documentos antiguos de los actuales, y pronto me di cuenta de que cada vez que movía algo, el silencio se hacía más intenso, como si la misma sala me estuviera observando. Al principio quise pensar que era mi imaginación. Me decía a mí mismo que cualquier cuarto oscuro puede provocar ansiedad y que mi mente estaba jugando trucos. Pero no tardé mucho en notar detalles que no encajaban. Algunas carpetas aparecían en lugares distintos de donde las había dejado, y a veces escuchaba un ruido sutil detrás de mí, como si alguien caminara por los pasillos, aunque la oficina estaba vacía. Intenté ignorarlo, respiré hondo y continué con mi trabajo. Mi rutina diaria empezó a cambiar sin darme cuenta. Antes, salía del trabajo sintiéndome cansado, sí,
pero no de una manera extraña. Ahora, cada vez que pasaba tiempo en esa sala, salía agotado, con una sensación de debilidad que no se me iba ni con la cena ni con el sueño. Sentía un cansancio profundo, casi físico, como si algo absorbiera mi energía mientras estaba allí. Mis compañeros decían cosas como, «Pareces más pálido últimamente», y yo me reía nervioso, tratando de restarle importancia. Pero sabía que algo no estaba bien. El primer día que pasé más de 1 hora seguido en esa sala fue particularmente incómodo. Mientras acomodaba unas cajas pesadas en la parte más profunda del cuarto, tuve la sensación de que alguien me observaba desde una esquina oscura. Giré la cabeza rápidamente, pero no había nadie. Solo las sombras de las estanterías y las cajas se movían con la luz parpadeante. Traté de concentrarme en mi trabajo, respirando hondo, repitiéndome que todo era normal. Pero el aire parecía más denso, y un frío inexplicable me recorrió la espalda. Después de esa primera jornada larga en la sala, me senté un momento afuera, en el pequeño pasillo que conecta con las oficinas principales, y no pude evitar sentir una especie de alivio al ver que había luz natural y otros compañeros alrededor. Recordé las palabras de un colega mayor que, en tono de broma pero con un dejo de seriedad, me dijo una vez: «Esa sala tiene mala fama. Muchos no quieren acercarse ahí». Yo reí en ese momento, pero algo en su mirada me hizo sentir un escalofrío, y por primera vez empecé a preguntarme si él sabía algo que yo no. A partir de ese día, mi relación con la sala cambió. Cada jornada me costaba más quedarme allí. El cansancio se acumulaba, y la sensación de ser observado se volvió constante. Sentía que el cuarto tenía vida propia, que no era solo un lugar lleno de papeles viejos. Había algo en el aire, una presión invisible, una presencia que no podía ver pero que se hacía sentir con intensidad creciente. Por más que intentara ignorarla, sabía que la sala me estaba afectando, y algo dentro de mí empezaba a temer lo que aún no podía explicar. Los días siguientes fueron peores de lo que había imaginado. Cada vez que tenía que entrar a la sala de archivos, sentía un peso en el pecho que no se iba con respiraciones profundas ni con café. Al principio intenté convencerse de que todo era producto de mi imaginación, de la rutina monótona y del estrés del trabajo. Pero muy pronto, esa explicación dejó de tener sentido. Empecé a notar cosas que no podía ignorar. Mientras revisaba cajas y carpetas, sentía que alguien me llamaba, aunque el cuarto estaba vacío. No eran voces fuertes, sino susurros casi imperceptibles que decían mi nombre. Rodrigo. Me helaba la sangre cada vez que escuchaba ese sonido. Al principio pensé que eran compañeros jugando una broma, pero pronto comprendí que nadie más estaba en ese cuarto. El silencio de la sala era absoluto, y aún así, los susurros llegaban, suaves, insistentes. Además, comenzó a suceder algo que me dejó completamente inquieto. La sensación de una presencia detrás de mí. Sentía como si alguien respirara cerca de mi nuca, pero al voltear, no había nadie. Era una presencia intangible, pero tan real que mi cuerpo reaccionaba automáticamente. La espalda se tensaba, los músculos se endurecían y un frío intenso recorría mi columna. Empecé a mirar constantemente los rincones oscuros del cuarto, pero no veía nada. Solo sombras que parecían moverse con la luz parpadeante del fluorescente. Intenté ignorarlo, concentrarme en mi trabajo y pensar que todo era el resultado de la fatiga o del estrés acumulado, pero fue imposible. Cada jornada que pasaba en esa sala me sentía más débil, más cansado, como si cada paso que daba dentro del cuarto drenara mi energía. Salía de allí con los brazos temblando, con la cabeza doliéndome y un cansancio profundo que no se aliviaba con una siesta. Incluso mis comidas dejaron de tener el mismo sabor, y cada vez que intentaba concentrarme en otra cosa, la imagen del cuarto me venía a la mente, opresiva, amenazante. Una tarde, mientras organizaba unas cajas en la esquina más profunda de la sala, sentí de manera clara cómo algo rozaba mi hombro.
Me giré de golpe, pero no había nadie. Mi respiración se volvió rápida y entrecortada, y mi corazón latía con fuerza. Me apoyé en una estantería para recuperar el control, repitiéndome una y otra vez que no había nada, que todo estaba en mi cabeza. Sin embargo, el cuarto parecía susurrarme, como si se burlara de mi intento de racionalidad. Comencé a notar también un patrón extraño. Los susurros y la sensación de ser observado se intensificaban cuando estaba solo. Si había algún compañero cerca, la sala parecía normal, silenciosa, sin ese aire opresivo. Pero en cuanto quedaba a solas entre las cajas y archivos, todo cambiaba. Era como si la sala reconociera mi soledad y aprovechara para manifestarse de una manera que no podía ignorar. Mi vida cotidiana empezó a reflejar estos cambios. Me costaba trabajo concentrarme en otras tareas. Sentía fatiga constante y, aunque dormía lo suficiente, despertaba agotado. Mi familia comenzó a notarlo. Mi madre me preguntaba si me sentía enfermo, y yo evitaba hablar de la sala, temeroso de que me tacharan de loco. A veces me preguntaba si estaba perdiendo la cabeza, pero el miedo que sentía dentro de esa sala me decía que no era imaginación. Lo más inquietante era que, aunque trataba de salir lo antes posible, había algo dentro de mí que me mantenía regresando. Sentía una mezcla de obligación y miedo. Debía cumplir con mi trabajo, pero cada visita a la sala era un tormento silencioso. Empecé a planear estrategias para pasar el menor tiempo posible allí, moviéndome rápido, evitando mirar a las esquinas, respirando con cuidado, como si cada movimiento pudiera provocar que aquello que me acechaba se mostrara de manera más directa. Durante esas semanas, también noté que mi cuerpo reaccionaba de formas extrañas. Dolores de cabeza frecuentes, mareos repentinos, sensación de frío intenso, incluso cuando la oficina estaba climatizada. El cansancio y la debilidad no desaparecían, y con cada visita al cuarto de archivos sentía que mi energía se drenaba un poco más. Mi mente empezaba a obsesionarse con la idea de que algo en esa sala estaba vivo, que no solo era un cuarto oscuro lleno de papeles, sino un lugar que absorbía algo de mí cada vez que entraba. Al final de cada jornada, mientras salía a los pasillos iluminados y respiraba el aire fresco de la oficina principal, un sentimiento extraño me acompañaba, una mezcla de alivio y temor. Sabía que al día siguiente tendría que volver, y con ello, enfrentar nuevamente los susurros, la presencia detrás de mí y la sensación de debilidad creciente. La sala de archivos se estaba convirtiendo en un lugar que definía mi rutina de manera silenciosa, pero cada vez más intensa, y yo empezaba a preguntarme si alguna vez podría salir de allí sin llevarme consigo algo que no comprendía. Nunca olvidaré la tarde en que todo llegó a un límite que no pensé posible. Era un día caluroso y pesado de Ciudad Juárez. El aire estaba cargado y el ventilador apenas movía la humedad de la oficina. Había pasado varias horas en la sala de archivos, revisando carpetas y cajas, y la sensación de debilidad que me acompañaba desde hace semanas se hacía más intensa. Cada paso que daba dentro del cuarto parecía consumir un poco más de mí. De repente, sin aviso, la luz del fluorescente parpadeó y se apagó. Un silencio absoluto llenó la sala, más denso que cualquier silencio que hubiera sentido antes. Miré alrededor, intentando encontrar mi teléfono o algún objeto que me diera luz, pero la sala no tenía ventanas y la oscuridad era completa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si la misma oscuridad me abrazara, fría y pesada. Fue entonces cuando lo vi, una forma alta, inmóvil, parada al fondo del cuarto, apenas perceptible en la penumbra. No podía distinguir detalles, pero sus ojos brillaban de manera intensa, reflejando la poca luz que había. El corazón me latía tan fuerte que sentí que todo el cuarto vibraba con mis latidos. Un pánico indescriptible me invadió, un terror primitivo que no podía controlar. Mi cuerpo temblaba, mis manos se mojaban de sudor y apenas podía respirar. Quise moverme, gritar, salir corriendo, pero sentí como si mis pies se hundieran en el suelo.
La presencia parecía observarme, fija, silenciosa. No había sonido, excepto el latido frenético de mi propio corazón y un susurro apenas audible que parecía recorrer toda la sala. Mi nombre, pronunciado como un eco que se doblaba sobre sí mismo. Rodrigo, Rodrigo. Cada repetición era más insistente, más intensa, y sentía como si algo invisible me rodeara, apretando mis hombros y pecho, drenando mi fuerza. Intenté concentrarme en la puerta, en cualquier punto de escape, pero la oscuridad era absoluta. La figura permanecía ahí, alta, inmóvil, y esos ojos brillantes me quemaban la mirada, como si me estuvieran penetrando hasta el fondo del alma. Mi mente luchaba entre la incredulidad y el terror. ¿Era real o estaba perdiendo la cabeza? Cada fibra de mi ser gritaba que saliera de allí, pero mi cuerpo parecía negarse a obedecer. En un momento de desesperación, cerré los ojos y respiré hondo, tratando de calmar el pánico, pero al abrirlos, la forma había avanzado apenas unos pasos hacia mí. Mi visión periférica captaba el movimiento, pero no lograba enfocar su silueta. Era como si se desdibujara en sombras y al mismo tiempo estuviera completamente presente. Sentí un frío intenso que me atravesaba, un vacío que no solo era físico, sino que parecía aspirar todo mi ser. Finalmente, algo en mi interior me impulsó a correr. Me lancé hacia la puerta, tropezando con cajas y archivos, sin importarme nada más que salir de ese cuarto. Cuando crucé el umbral hacia el pasillo iluminado, respiré con fuerza, jadeando, temblando de pies a cabeza. Miré hacia atrás una vez, pero no vi nada. El pasillo estaba vacío, normal, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, mi cuerpo seguía temblando y sentía un frío interno que no desaparecía. Esa noche, al llegar a casa, no pude dormir. Cada sombra en mi cuarto parecía moverse, cada ruido me hacía saltar. Recordaba los ojos brillantes de esa figura y el susurro de mi nombre resonaba en mi mente. Me sentía agotado, no solo físicamente, sino en mi espíritu. La sensación de debilidad persistía, más intensa que nunca, y comprendí que algo en aquella sala de archivos había dejado una marca profunda en mí. A partir de ese día, supe que no podía regresar a esa rutina sin consecuencias. Cada visita a la sala me drenaba, me alteraba, y algo dentro de mí empezaba a cambiar. No era solo cansancio, era como si algo invisible me hubiera tocado, dejándome vulnerable, alterando mi percepción y mi energía vital. Empecé a temer incluso entrar a la oficina, pero sabía que mi trabajo me obligaba a regresar, y la idea de enfrentar nuevamente esa presencia me llenaba de un miedo paralizante. Después de lo que ocurrió aquella tarde en la sala de archivos, mi vida cambió de manera irreversible. Volver a la oficina se convirtió en un tormento que no podía soportar. Cada mañana, al pensar en cruzar el pasillo hacia esa sala, sentía un nudo en el estómago, un miedo que me paralizaba antes incluso de abrir la puerta. El cansancio, la debilidad y la ansiedad se habían vuelto constantes, y mi cuerpo parecía haberse acostumbrado a vivir en un estado de alerta permanente. Mis compañeros empezaron a notar mi cambio. Algunos me preguntaban si estaba enfermo, si necesitaba un descanso, mientras otros me miraban con una mezcla de preocupación y curiosidad silenciosa. Yo, incapaz de explicar lo que había visto, solo podía encogerme de hombros y decir que me sentía cansado, que debía descansar un poco más. Pero en el fondo, sabía que no era solo fatiga. Había algo en la sala que había dejado una marca, una presencia invisible que parecía seguirme a todas partes. Con el tiempo, mi médico recomendó que me ausentara del trabajo. Oficialmente, era por estrés y agotamiento físico, pero todos sabíamos que algo más estaba ocurriendo. Acepté la medida con alivio, aunque con un sentimiento de derrota y miedo. Cada día que pasaba en casa, lejos de la oficina, intentaba recuperar mi energía y mi cordura, pero el recuerdo de la figura alta y los ojos brillantes no desaparecía. Incluso los sonidos más comunes,
El crujido de una puerta, el viento entre los árboles, me hacían imaginar que la sala todavía me observaba, que de alguna manera aquella presencia me había seguido. Durante las primeras semanas en casa, intenté retomar mi rutina normal: comer, descansar, ver televisión, hablar con mi familia. Pero había un vacío en mí, una sensación de fragilidad que no se iba. Me daba cuenta de que cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la sala regresaba, con los susurros de mi nombre resonando en mi mente. Me despertaba varias veces en la noche, sudando, con el corazón acelerado, y sentía como si un peso invisible presionara mi pecho. No volví a la sala de archivos ni planeo hacerlo. La oficina sigue allí, con sus pasillos estrechos y su cuarto oscuro, y sé que alguien más podría enfrentar lo mismo que yo. Pero en mi caso, aprendí a vivir con el miedo, con la sensación de que algo en ese lugar absorbió algo de mí, algo que no puedo recuperar. Mi salud física se estabilizó con el tiempo, aunque sigo sintiendo fatiga ocasional y una inquietud constante, un recuerdo silencioso de lo que sucedió. Hoy puedo hablar de ello sin que me tilden de loco, pero la verdad es que todavía dudo de si alguna vez salí completamente intacto de aquella sala. Hay noches en que cierro los ojos y escucho un susurro lejano: Rodrigo, y siento un escalofrío recorrer mi espalda. No sé si es la sala, la presencia o simplemente mi mente jugando con los recuerdos, pero he aprendido a aceptar que algunas cosas no tienen explicación y que, a veces, el miedo no desaparece aunque uno se aleje del lugar que lo provocó. El trabajo me dejó, pero la experiencia me dejó a mí marcado de manera permanente. La sala de archivos sigue existiendo en la oficina, silenciosa, esperando a la próxima persona que se acerque demasiado, mientras yo intento reconstruir mi vida con la sensación de que algo invisible sigue acompañándome. No sé si alguna vez podré sentirme completamente seguro de nuevo, y tal vez esa sea la herencia más aterradora que me dejó aquel lugar.